CM Noticias presenta el resumen de Canal M. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les saludamos a través de CM Noticias aquí en Canal M. Soy David Magallón, la voz que te acompaña. Hoy tenemos una mesa que de verdad no es ni redonda ni cuadrada, porque realmente nos hablará de México, de lo que sucede con este semáforo, un semáforo de vida que nos hace una pregunta y una, de verdad, interrogante. ¿Qué estamos haciendo nosotros como mexicanos para esta situación de la pandemia? Porque es muy, muy importante. Nos acompaña el día de hoy Penny González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. Un placer estar con ustedes. Sí. Está también con nosotros Almu Parra. Hola, David. Hola a todos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y también saludamos a Sandrini. Hello, guys. Soy Sandrini para CM Noticias. Y con nosotros, acompañándonos con toda la información, Luis Ulloa. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal a todo el foro, a toda la audiencia de CM Noticias? Un saludo. Rafael Moya, muy buenas tardes, bienvenido. Parece que tenemos ahí algunos pequeños problemas con Rafael Moya, pero vamos de inmediato con Luis Mora, que está también con nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buen día, muy contento de estar aquí con ustedes y pues estamos empezando en esta discusión. Tenemos allá a Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Parece que tenemos ahí todavía algún problemita con Rafa Moya, pero bueno, quiero comentarles algo que seguramente todos están preocupados por la situación del cambio del semáforo, que afortunadamente Gatell, el señor Gatell, vamos a llamarle así, López-Gatell, le da la estafeta a los estados para que ellos definan y decidan en qué momento cambia de color, pero pues algunos, quienes han pensado muy bien la situación que están viviendo, como es la Ciudad de México, como es el Estado de México, han decidido no mover su semáforo. La Ciudad de México quiere hacer cambios a partir del día de mañana, que es 15 de junio, y dio un reporte sobre esta situación que seguramente nos hace pensar en qué está pasando, por qué de la noche a la mañana decidimos cambiar de color un semáforo cuando vemos que esto está en pleno momento difícil, donde los mismos médicos a través de algunas redes sociales se han quejado y han dicho que no puede ser posible que cambien el semáforo cuando siguen falleciendo muchísima gente. Les voy a comentar algo tan solo sencillo del día de ayer que fue 13 de junio. El reporte de defunción era de 16,872. Esto nos preocupa mucho. Luis Ulloa, tu comentario. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, auditorio? Compañeros, un saludo a todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar el tema económico, que es lo más obvio, por lo cual el semáforo puede cambiar. Cuando tienes una pandemia, bueno, últimamente México ha tenido el mundo en general ha tenido una reacción económica negativa. Nadie se esperaba este tipo de impacto económico tan atroz. Entonces, al momento que tú quieres reactivar la economía, porque no hay suficiente flujo de dinero, es ahí cuando tienes que verte o tienes que cambiar el semáforo. Una cosa que dices, que es el doctor López-Gatell, que le da la autonomía a los estados, cosa que me parece sumamente irresponsable, dado que a gobierno federal se tiene que manejar las pandemias. Las pandemias siempre se han manejado en gobierno federal. Todos los estados, y cuando digo estados me refiero a naciones, todas las naciones a nivel mundial son manejadas por el gobierno federal. ¿Por qué? Porque tú como estado no puedes abrir o no puedes poner un semáforo en amarillo o en verde cuando el estado de al lado está en rojo. Por lo tanto, o sea, la gente misma que va a querer salir va a cruzar las líneas de estado. Entonces, ¿eso qué va a causar? Un mayor brote en ambos estados. Entonces,
Pero la lógica que tengo yo por la cual se tiene que, bueno, se está abriendo, no es porque se tiene, dado que el número de casos sigue aumentando exponencialmente, es que necesitan los estados un mayor flujo económico. Hay una situación difícil económicamente hablando, que ya la veníamos arrastrando, además no tenía que ver con la pandemia, sino con lo que se vivía en México ya, por decisiones, por mil cosas que están pasando a lo largo de estos meses. Pero fíjense que otra cosa que me llama mucho la atención de López-Gatell es que de repente decía, a partir del 15 de abril ya esto va a cambiar, a partir del 16 de mayo ya vamos a estar todos trabajando. Ahora él mismo, que se ha tenido contradicciones y que lo ha dicho ante periódicos no solamente nacionales, sino internacionales, nos habla de que hasta octubre, y él mismo lo dice este fin de semana, que hasta octubre, y resulta que en la Ciudad de México, que es una de las más dañadas hasta ahorita, la Ciudad de México, permiten hacer algunos cambios a partir de mañana. Adelante, Almo, ¿tenías algún comentario? Pues creo que justamente va de la mano con lo que mencionas. Desde que empezó el brote, y lo vimos un poco a nivel mundial, pero sobre todo aquí en México, han existido estos comentarios contrapunteados, confusos, en donde la población no sabe a qué hacer. Cubrebocas. Nos decían, el cubrebocas en todo el mundo ha resultado y en todo el mundo ha sido esta solución que han propuesto para evitar la propagación. Y aquí en México tenemos a un López-Gatell que nos dice, sí usen el cubrebocas, pero de nada sirve el cubrebocas, pero ustedes úsenlo. Entonces la gente obviamente no sabe a qué atenerse y a qué no atenerse. En estas semanas, de hecho, en muchos medios de comunicación se han divulgado estas pues entrevistas en la calle en donde le preguntan a la gente que si cree en el coronavirus, y la respuesta de la gran mayoría de ellos es no, porque no conozco a nadie que haya tenido la enfermedad. Aunque día a día vemos, y aquellas personas que tengan conocidos directamente que trabajen en hospitales, sabemos que los hospitales están a tope, aunque en la información oficial se nos dice que la ocupación hospitalaria todavía da para mucho más, cuando realmente no es así. Vemos a gente que sale a la calle ya a pasear en un estado como de, pues ya no importa, ya pasó, el pico dicen que ya pasó, aunque me digan que va hasta octubre, pero a mí, como yo no conozco a nadie, a mí no me va a pasar nada. Entonces creo que sobre todo el mal manejo de esta pandemia en México ha sido la falta de información congruente y, como menciona Luis, el hecho de que el gobierno central se haya deslindado de todos los estados decidir, porque pues ellos saben qué va a pasar. Claro que la gente no está acostumbrada a no poder ir a trabajar. Desde pequeños se nos dice que vamos a trabajar toda nuestra vida. Entonces llega un momento en donde llevamos 3 meses sin ir a trabajar. Algunos a lo mejor incluso se han quedado sin trabajo. Entonces, claro, la gente ya está desesperada. Y creo también importante que esta parte de que hayan dicho que primero en junio, luego en julio, luego en agosto, luego en septiembre, y cuando lleguemos a octubre nos van a decir que en diciembre. Entonces, esta parte también ha creado mucha confusión en la población. Sí, fíjate, hablabas ahorita del mes de octubre, por ejemplo, como lo decía Gatell también, que en octubre ya esto iba a cambiar, cuando ya habían pronosticado médicos, gente de ciencia que sabe de esto, que en noviembre y diciembre venían otros brotes por las altas temperaturas, por las lluvias, por el frío, que siempre hay problemas respiratorios. Entonces esto se iba a volver a incrementar. Lo vemos en otros países, lo vemos en otros lugares. De verdad, creo que no estamos aprendiendo lo que está sucediendo. Y una cosa que también nos ha preocupado y que hemos visto, aparte de la economía, es la parte de lo que tiene que ver con los chicos que van a la escuela, con los estudiantes. ¿Cómo ha venido un cambio tan drástico de ahora tener que estudiar vía internet? Algunos no tienen internet, algunos no tienen computadoras. Esto ha sido también difícil, pero lo importante es que se ha ido solucionando poco a poco y nos hemos ido transformando, pero esa transformación tiene que ser en general. Adelante, Penny, tenías un comentario acerca de esta situación. Sí, justamente desde el ámbito educativo, bueno, pues yo me iría a recuperar a los actores principales de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y entender que la educación no solamente se da en las aulas, no solamente se da entre la relación entre un maestro y un alumno, sino que la palabra maestro, ¿cuándo surge? Surge en la época medieval, cuando estaban todos los gremios y había alguien que dominaba una técnica y había aprendices que al querer dominar una técnica iban con sus maestros.
Desde ese punto, yo como ciudadana, como amiga, como hija, como pareja, pues también estoy siendo ejemplo de alguien más. Y creo que aquí algo que es muy importante es que ciertamente el sistema educativo mexicano, como bien comentas, ha hecho su mejor esfuerzo, pero tenemos comunidades rurales en donde si de por sí no existe la posibilidad de tener un salón, no existe la posibilidad de tener un maestro para cada grado, pues entonces pensar en poder tener acceso a la señal que difundía la Secretaría de Educación Pública con los canales que se abrieron para continuar la escuela en casa, pues también se reduce esa población más. Y todavía si le aunamos todas aquellas personas que han tenido la posibilidad de tener educación a través de un dispositivo, pues todavía se reduce. Independientemente de que incluso dentro de la casa, a veces ese mismo dispositivo era usado por los padres de familia para trabajar y por los diferentes hijos para atender la educación de cada uno de ellos. Entonces, quisiera retomar finalmente desde esta parte educativa una frase que me mueve mucho en toda esta situación, y es que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y es que cuando nosotros vemos cuestiones que nos dicen desde el gobierno, que nos dicen que sí hay que usar un cubrebocas, pero vemos a nuestras autoridades que no lo usan, cuando nosotros vemos en la casa a nuestra familia que dice, pues sí, ya me bañé ayer y como no salí hoy no me baño, cosas tan pequeñitas, en realidad estamos impactando en los hábitos. Y eso, independientemente de esta pandemia que va a llegar un momento, octubre o en alguna otra fecha que pase, esos hábitos, esos aprendizajes deberían de perdurar con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos que hacer algunas modificaciones y cambios los seres humanos, como lo hemos visto que el planeta lo empezó a demostrar, ¿no? Cuando ya no estábamos en la calle, cuando ya no estábamos nosotros molestando el hábitat de muchos animalitos, ellos empezaron a disfrutar este planeta que también les pertenece. Pero una de las cosas que también es más importante, antes de que nos vayamos a nuestra primera pausa, es la parte de la limpieza. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Si no somos limpios, si no nos lavamos las manos, si no usamos los diferentes medios que nos han indicado como el gel, como el cubrebocas. Ahora, hay cubrebocas que los traen en la papada, no sé si están cubriendo la papada. Veíamos por ahí las personas que usan las caretas, las traen hacia arriba, para que yo creo que no se despeinen. Ese tipo de cosas de verdad que son importantes que entendamos que hoy en día son necesarios. Hablábamos también de la necesidad del agua, el agua que a muchos lugares, como hablábamos hace un momento, Iztapalapa, lugares a donde no hay agua, y muchos poblados donde no tienen la facilidad de tener agua para poder lavarse las manos, para poder ser higiénicos. Y por ello tenemos un comentario también con Luis Monte, que nos tiene también un comentario acerca de esto. Adelante, Luis. Sí, claro, lo que hace un momento, yo creo que tenemos la oportunidad de hacer cambios, tanto como en nuestra educación, algo que ya se nos había olvidado hace mucho tiempo, la cultura de lavarnos las manos, usar el cubrebocas, estos son parte de la nueva realidad que nos vamos a enfrentar. Si lo hacemos por nosotros, también tenemos que hacerlo por la demás gente. En público, taparnos, cubrirnos correctamente al momento de estornudar o toser, el uso de cubrebocas, careta, lavarnos las manos constantemente, el uso del gel antibacterial. Esto es parte de una nueva realidad y a lo que vamos a tener que enfrentarnos de aquí a un largo tiempo. Así que no lo hagamos nada más por nosotros, también tenemos que hacerlo por los demás, por la salud de los demás. Y ya es una forma de la cual podemos disminuir el número de contagios. Tenemos la oportunidad de utilizar cubrebocas de diferentes colores, diferentes formas, diferentes dibujos, incluso caretas con formas de superhéroes, así que también podemos estar a la moda en ese aspecto. Entonces tenemos alternativas. Entonces, ese es el punto de vista. Yo creo también que esto de lo que es cubrirse la cara también va con la conciencia. Independientemente si un poco de moda, yo creo que nosotros tal cual como personas debemos de ser responsables cada uno de no contagiar y también de no contagiarse. Fíjate que eso que toca Sandrine, muy importante antes de que vayamos a la pausa, es que estábamos acostumbrados a que teníamos una gripe y decíamos, pues bueno, tengo que ir a trabajar,
pero nunca nos cubríamos. Y eso, de verdad, desde ahí teníamos que haber empezado. Yo creo que era algo que era evidente que en algún momento iba a provocar mayores enfermedades, y es, desde ese momento, si hubiéramos usado cubrebocas, como nos decían los médicos, oiga, pues tiene gripe, póngase un cubrebocas, lo dejábamos al, ay, ¿por qué? No me veo bien, o sea, o no va con mi ropa, o no va con mi forma de ser, pero sí afectábamos a un tercero, porque en el trabajo empezábamos a contagiar a los demás, aunque decíamos es una gripe, pero a cada uno le iba pegando de diferente forma. Luis Ulloa, ¿tienes un comentario antes de irnos a la pausa? Sí, David, primero que nada, me gustaría recalcar un punto que dice Almudena, importantísimo, es que las autoridades realmente no están mandando un mensaje coherente. Cuando justamente a principio de la pandemia, el uso de cubrebocas, la Organización Mundial de la Salud había dicho que no era necesario. 2 meses después fueron cambiando el memo que habían mandado. Al contrario, ya están diciendo hoy en día que el uso de cubrebocas previene, bueno, mejor dicho, impide un contagio del 30%. O sea, el 30%, 70% estás del otro lado, ¿no? Entonces, es importante. Pero cuando tienes a la autoridad máxima del país diciendo salgan a la calle, cuando tienes al subsecretario de Salud diciendo quédense en casa, ahí vienen las cosas, ahí vienen las repercusiones. Y más que nada por cómo se forja su base política. Su base política, ciertamente la gran mayoría va a seguir con Andrés Manuel López Obrador, pase lo que pase. Entonces, por lo mismo, el mensaje que manda Andrés Manuel López Obrador lo manda más que nada para su base. Entonces, la base va a hacer lo que el presidente diga. No van a cuestionar ese tipo de mensaje. Entonces, eso también es importante mencionar. O sea, el tipo de desinformación que existe desde una conferencia de prensa en la mañana a la conferencia de prensa de la noche. O sea, estás hablando de un lapso de 12 horas, 10 horas, cambia rotundamente el mensaje. Entonces, el utilizar y hacer caso a las señales que manda el subsecretario es importantísimo, más allá de las que dice el presidente, dado que el subsecretario, bueno, técnicamente está capacitado para este tipo de situaciones. Sí, de verdad es increíble esta situación. Vamos a ir a una pausa, regresaremos con una conclusión y con puntos de vista de lo que estamos analizando este día a través de CM Noticias en Canal M. Regresamos. CM Noticias presentó. El resumen de Canal M.